Bienvenido a Verdad Sin Límites y yo soy Walter Swain. Y me alegro mucho que estés conmigo hoy en este podcast porque vamos a seguir en esta pequeña serie que se llama Los mitos del cristianismo. ¿Ok? Mitos del cristianismo. Y ahora, la semana pasada lo que habíamos analizado fue el dicho que se dice así: Dios no te dará más de lo que puedes soportar. Y vimos que eso no es realmente bíblico, ¿ok? Y ahora hoy vamos a ver otro dicho que se usa mucho y que se escucha mucho en el cristianismo, y es este: todo sucede por una razón. Todo sucede por una razón. ¿Es preciso eso o no? Bueno, lo que hacemos aquí en Verdad Sin Límites es tomamos frases así o vemos las tendencias y acontecimientos en la cultura y la sociedad o preguntas y dudas que surgen sobre la Biblia y el cristianismo y tomamos uno por uno y lo ponemos por debajo de la luz, bajo la luz de las Escrituras y lo que Dios dice plenamente y sencillamente, para ver cómo debemos realmente entenderlo, qué es la realidad en eso y también cómo debemos responder y vivir para glorificarle a Él en eso, okay, lo que sea. Muy bien, vamos a seguir adelante ya. Muy bien, justo antes de entrar en el tema de hoy, vamos a hacer este pedido. Si estás creciendo en tu conocimiento del Señor y su palabra por medio de Verdad Sin Límites, especialmente en cuanto a lo más reciente que pasa en la sociedad y en el cristianismo, entonces si estás creciendo en tu fe a través de este podcast, entonces te animo a hacer clic en like. También puedes hacer clic en seguir el podcast y suscribirte al podcast, y también puedes compartir el podcast con todos los demás para que ellos puedan también entrar en la conversación con nosotros y crecer en su fe. O quizá aún descubrir que necesitan a Cristo en primer lugar. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en cuanto al refrán o al dicho: todo sucede por una razón. Muy bien, entonces en esta serie, pequeña serie que se llama Mitos del Cristianismo, estamos viendo los clichés y frases cristianos, estos dichos cristianos que se utilizan, que se dicen mucho, año tras año tras año, generación tras generación, hasta que todos creen que son frases o verdades bíblicas, cuando no las son, ¿ok? Entonces, queremos obedecer la palabra de Dios en 2 Timoteo, donde dice en el capítulo 12, el versículo 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Ok? Entonces, es cierto el dicho: todo sucede por una razón. Y ahora, muchas veces las personas dicen todo sucede por una razón, por una consecuencia de algo. Y bueno, eso es obvio en la vida, que siempre algo tiene una causa. Cada efecto tiene su causa. Pero la mayoría de las veces creo que las personas dicen esto para hacer uno sentir que habrá un propósito no visto por el momento, pero un propósito futuro grandísimo y muy bueno, ¿okay?, que va a salir de esto. Y ahora, en cualquier caso de consecuencia o de un propósito en el futuro, bueno, aún muchas religiones falsas, religiones del Medio Oriente, ¿no? Dicen esto, fatalistas como hindú o budismo. El budismo también enseña esto, es un fatalismo de que no puedes cambiar nada, todo va a pasar como ya está predestinado a pasar, ¿ok? Y no vas a cambiar nada. Y ahora, algo muy relevante a esto es lo que pasó un par de veces en la Biblia. Por ejemplo, en Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 9,
Dice en el versículo 1, y al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces los discípulos de Jesús razonaron que esto pasó a él, a este hombre, o porque sus padres pecaron o porque él pecó. Y ahora, ¿cómo puede ser que fuera nacido ciego si fue por causa de algo que hizo mal en su propia vida? Bueno, evidentemente la impresión es que están pensando que Dios sabía que iba a hacer algo mal, así que ya le castigó de antemano antes de nacer, de darle la ceguera así. Obviamente eso no es cierto. Pero asumieron o se enseñó, se enseñaba en ese tiempo que todo sufrimiento fue debido al pecado, sí o sí. Pero Jesús les corrige diciendo que no fue por el pecado ni de sus padres ni de él. Pero sucedió porque Dios iba a hacer algo ya en este momento maravilloso de sus circunstancias. También algo pasó en el libro de Lucas, el capítulo 13, que es relevante a esta cuestión de hoy. ¿Okay? Y en el versículo 1 de Lucas 13 dice, en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, Jesús aseguró que en ninguno de los dos casos pasó esto a ellos, esta matanza y esta caída de esta torre, matando a estas personas obreros que estaban trabajando ahí. En ningún caso fue por causa o culpa de su pecado, ¿ok? Simplemente pasó, ¿ok? Pero tomó de eso enseñando la lección de que todos van a perecer, es decir, todos van a morir de una forma u otra. Entonces hay que arrepentirse cada uno de su pecado y creer en mí. Entonces, ¿cómo se explica todo esto? Bueno, vamos a volver a leer Romanos 8, 28 de nuevo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y ahora, interesantemente, cuando Pablo usa la frase todas las cosas les ayudan a bien, es en el idioma original, en el griego, es una palabra que quiere decir cuando las cosas se mezclan para producir un mayor efecto juntos que por cada cosa por separado puede hacer. ¿Okay? Y para colmo también él dice que eso es para los que aman a Dios, los que son los llamados de Dios, que van a recibir esta bendición, van a ver, van a reconocer que esto va a suceder. Es decir, el bien va a salir de esto eventualmente, o en esta vida, ahora o más tarde en nuestra vida vamos a ver el resultado o la bendición en una forma u otra, o en el cielo un día vamos a ver. Entonces lo que nos enseña, por sobre todo lo que nos enseña es esto, es que número uno, Dios tiene su voluntad soberana. Él conoce
todas las posibilidades y eventualidades en la vida, en la vida de cada uno, en todo el universo. Él sabe todo lo que va a pasar o puede pasar o podría pasar. Él sabe, ¿ok? Y además su voluntad soberana incluye las cosas que Él dice que sí van a pasar así, en esta forma, sí o sí, tal como vemos en el libro de Apocalipsis, ¿ok? Y ahora, número 2, todavía Dios nos ha dado el libre albedrío. Cada uno de nosotros puede elegir libremente lo que quiere hacer. ¿Ok? Número 3, Dios sabe lo que puede ocurrir y lo que ocurrirá, pero no elige, no determina de antemano por ti lo que vas a decidir hacer o lo que va a suceder. Independientemente de la elección hecha por una persona, la voluntad soberana de Dios asegura que sus buenos propósitos finalmente vendrán de ella. Eso es lo que llamamos la providencia de Dios. Y la providencia de Dios es esto: las maneras inexplicables de Dios de guiar las cosas para que eventualmente se cumplan sus propósitos y gloria. Entonces, por medio de su providencia, esa no es una palabra específica en la palabra de Dios, así, en esa forma, pero es la verdad de Dios que se nos enseña, como vemos aquí, especialmente en el versículo 28 de Romanos 8. Esta providencia de Dios deja a nosotros elegir libremente lo que vamos a hacer, cada ser humano hacer, pero al mismo tiempo Dios puede hacer las cosas funcionar en tal forma que puede resultar eventualmente en glorificarle a Él y tener algún bien que saldrá de ello. Entonces la providencia de Dios, o esta idea de que Él tiene su voluntad soberana, pero al mismo tiempo nos deja andar en nuestro libre albedrío, también nos indica la palabra de Dios que muchas cosas pasan por la caída del hombre, por el pecado en sí. Tiene su efecto continuo, caótico en el mundo. Por ejemplo, dice esto en el libro de Génesis, el capítulo 3. Y el versículo 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces lo que nos indica esto es que no solo lleva la maldición de la muerte por el pecado cada ser humano, sino que también toda la tierra o las cosas materiales en el universo están sufriendo un problema de caos. ¿Okay? Por eso hay accidentes raros que pasan, ¿okay? Que causan sufrimiento y hasta la muerte de muchas personas. También esto indica a nosotros que al mismo tiempo la gente pecadora va a hacer cosas estúpidas, pecaminosas, debido al mundo caído, a la humanidad caído por su pecado, que los daña a ellos mismos, los unos a los otros. ¿Ok? Entonces, las cosas pasan porque así pasan por el pecado. Y Dios no tiene nada que ver con eso. Entonces, volviendo a la pregunta al comienzo del podcast, ¿es cierto o no el dicho que dice, todo sucede por una razón? ¿Es cierto eso? ¿Es bíblico? No, no lo es. Pero lo que sí aprendimos de la palabra de Dios es así. Todo sucede por una razón
pero Dios no es la razón por que todo suceda. Espero que esto te haya ayudado. Lo que sí aprendemos en aplicación también en esto es que llevamos una gran responsabilidad por cada decisión que tomamos, ¿no? Eleva el nivel de importancia de nuestras elecciones, de nuestras acciones, de nuestras decisiones. Nos recuerda de nuestra responsabilidad personal ante Dios y ante otros, ¿no? Entonces debemos siempre hacer las cosas con la meta de dar la gloria de Dios y para ayudar a otros a conocer a Cristo y caminar en Cristo. Bueno, muy bien. Bueno, gracias y no te olvides de hacer clic en like y también suscríbete al podcast, sigue el podcast y también comparte el enlace a este podcast con todos tus amigos y conocidos hoy mismo. Muy bien. Acuérdate, sigue a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando sigues a Jesús, siempre seguirás a la verdad.